Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Pues bien, en esta sesión voy a hablar de la creación, de la edición y de cómo puedes importar pinceles dentro de Photoshop como parte de la edición de imagen. Bien, voy a partir creando para la muestra de estos pinceles un nuevo archivo, que un nuevo lienzo, que en realidad en este momento no hay problema con el tamaño del lienzo, porque voy a hacer la muestra de los pinceles. Entonces, puedes escoger el que tú quieras. Bien, para trabajar con ellos, en este momento es necesario mencionar que sí, por la secuencia del curso, sí es necesario tener un concepto mínimo ya de cómo funcionan los pinceles, y eso lo vi en nuestra clase de máscaras. Ahí es en donde lo vi. No quiero mesas de trabajo. Y bien, entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando yo trabajé con alguna imagen, a esa imagen le pudimos colocar una máscara y empezar a trabajar con ella a partir de pinceles. Pues bien, cuando vimos estos pinceles atajo labial, nosotros hasta el momento sabemos que en las propiedades que tiene el pincel puedo accesar a ellas de dos maneras: dando clic botón derecho sobre la interfaz. Y este mismo concepto está en la parte superior izquierda, aquí donde tengo, por ejemplo, este 25 va a cambiar dependiendo de tu computadora, porque es el calibre, es el diámetro propiamente que tiene ese pincel en ese momento. Entonces creo que es más cómodo el clic botón derecho. Eso funciona en Mac y PC. Clic botón derecho o oprimiendo, si tienes en la Mac, oprimiendo control, clic botón derecho. Y ahí, teniendo las mayúsculas inactivas, puedes ver el tamaño del pincel y la dureza con la que va a pintar. Tenemos en consideración que el pincel comienza a pintar con el color que tiene la barra de herramientas en la parte frontal. De tal manera que si estoy trabajando con estos parámetros, entonces yo puedo comenzar a trabajar con la creación de mi pincel con el color que yo haya seleccionado. Y entonces, hablando del parámetro de la dureza, esos son los dos parámetros principales: qué tan duro y qué tan definido es el pincel para trabajar. Bien, pues no son todas las propiedades que tiene un pincel. Hablando ya de las mismas, ustedes pueden ampliar todas las propiedades, pueden conocer todas las propiedades que tienen estos pinceles y conocer las distintas galerías que tienen ustedes ya instaladas, sin saberlo por tener Photoshop activo. Tienen ya ustedes una galería de pinceles. Bueno, ¿cómo se puede navegar? Después de haber seleccionado, obviamente, la herramienta, ustedes pueden primero conocer estas familias que ya tienen instaladas con ese mismo clic botón derecho. Y miren cómo ahora lo que tienen es una carpeta. Lo que vamos a analizar es que está dividido. Esta instalación ya la tienes tú también en tu máquina. Tienes una serie de pinceles como estos que tienen la punta mojada, estos que son de punta seca. Y aquí se ven ya otros pinceles como estos de dispersión y algunos otros. Bueno, aquí es donde se va guardando todos los pinceles que tú vayas a crear, donde se pueden editar los que ya hemos trabajado. Por ejemplo, los pinceles generales, la primera carpeta, ahí tiene, mira, un pincel de punta dura, un pincel de punta suavizada, un pincel con las orillas, aquí, pero estaba trabajando sobre la máscara, un pincel que va a funcionar de distinta manera ya dependiendo de cómo tengan ustedes configurado, ¿sí? ese trabajo. Pues bien, digo, ¿dónde se puede explorar de una mejor manera lo que se puede hacer con el pincel? En la parte superior, en donde tengo, me refiero a la barra auxiliar que aparece cuando tú activas las herramientas de distinta índole. Hay una junto al diámetro que tienes en este momento de tu pincel a la derecha. Hay un icono inconfundible de una carpeta con un pincel. Si tú lo oprimes, esa carpeta con un pincel tiene, además de esa galería que tienes activa y los últimos pinceles que has utilizado, desde aquí puedes acceder a todas estas categorías sobre las que estoy navegando con mi mouse.
a todas estas categorías que le puedo cambiar yo a mi pincel, de tal manera que si lo que yo quiero hacer ahora es ya no quiero trabajar únicamente con ese pincel que puedo hacer redondo y más suavizado o más duro. Eso, pues bueno, es el aspecto básico. Pero ¿qué más podemos hacer con él? ¿Qué sucede si yo quiero crear mi propio pincel? Y ese pincel se pueda compartir con todos los archivos que tengo creados. Pues bien, esto es posible, ya que ustedes pueden, voy a trabajar primero con una selección que yo voy a crear y después voy a partir importando algún tipo de elemento de la web, algún brand, y con ese poder trabajar también como si fuera un pincel. Entonces, ¿dónde puedo trabajar el mío? Por ejemplo, si yo quiero crear uno de cero con el que vaya a trabajar como si fuesen partículas, pues entonces le pediría, voy a quitar de aquí la máscara, y le voy a pedir en exclusivo un nuevo layer. Y dentro de ese nuevo layer no tiene ningún tipo de contenido. Di clic en la paleta de layers, en el signo de más. Y entonces ahí voy a utilizar, puede tener cualquier forma, y voy a utilizar las herramientas de selección para crear la forma que yo quiero para mi pincel. De tal manera que si me voy a los lazos, que esto también lo vi, manejo estas herramientas desde nuestra primera lección en selección, voy a pedirle que me permita seleccionar el lazo poligonal porque quiero que mi pincel tenga esta forma. Ahí cierro la selección. Y como para Photoshop, el guardar un pincel cuenta como si fuese una plantilla bitmap, es decir, blanco y negro, el valor mínimo de los píxeles. No necesita esta selección, necesita estar rellena, pero no de color, el modelo de color RGB o CMYK, sino que esté llena de color negro. Entonces, necesitas ir al menú de edición, el apartado, la función de fill o relleno si lo tienes en español, o delete, la tecla Shift y Delete te llevan al atajo de relleno. Shift y Delete, sea Mac o PC, para que tú puedas rellenar esa área, pero repito, en específico de negro, en un 100%. Ya que lo tienes relleno, el siguiente paso para que Photoshop lo empiece a tomar en consideración como un pincel es que vayas al menú de edición y bajes a la función que dice Define Brush Preset o definir pincel, o si lo tienes nuevamente en español. Entonces, si yo entro ahí, puedo ver que ya está, me aparece la forma, respeta la forma que recién acabo de salvar y ahí lo puedo bautizar. Punta de lanza. Ok. Entonces ya sea que yo voy a deseleccionar comando D. Y si quiero trabajar en el layer este que tengo ya aquí abajo, selecciono. Fíjense cómo ya automáticamente tiene la forma que yo tengo para mi pincel. Y si yo dije que lo quería digamos en este momento, con la finalidad de trabajar como si fuera una partícula, entonces aquí creo que probablemente todavía no es el efecto deseado para tu pincel. Por eso es que diste clic repito, en el botón, las propiedades que tienes, las propiedades extendidas, los settings para tus pinceles aparecen en el botón que tiene el folder y dentro del folder un pincel. Bien, me voy a ir con algunas de las funciones, te invito a que tú las puedas navegar y a explorar las posibilidades que tienes con tu pincel. Voy a irme de una manera sucinta sobre los aspectos que puedes explotar de inicio. Bien, hay aspectos que ya conoces. Por ejemplo, en la parte inferior de esta carpeta voy a trabajar con algunas categorías. Mira cómo en la principal, donde dice esta de Brush Tip Shape, ahí me respeta pues con qué tamaño voy a querer trabajar finalmente para el pincel, hacia qué dirección. Y desde el espaciado, aquí vas a empezar a ver la diferencia. Mira, así quiero entonces que empiece a trabajar mi pincel. Entonces ya empezaría a dejarlo de una forma distinta. Pero resulta que también puedo, si en las categorías selecciono la segunda categoría que es Shape Dynamics,
resulta que el histograma también me permite de esas partículas hacer unas más grandes y más pequeñas a partir de porcentajes y de poder cambiar el ángulo de alguna de ellas. Si selecciono, si activo el tercer apartado, pues entonces vean cómo ahora puedo pedirle que estén más esparcidas y si quiero, aumentar el conteo. Entonces resulta que el pincel ahora trabaja de una forma muy diferente. Inclusive si me traslado a trabajar también con color, pueden ustedes hacerlo pidiéndole, por ejemplo, que mezcle el color de frente con el color que tienen de fondo. Estoy en Color Dynamics y ahí le estoy pidiendo que mezcle los colores que tiene. ¿Sí? Entonces ustedes pueden trabajar y cambiar la tonalidad también de sus pinceles desde estas mismas propiedades. Bien, así es. Si quieres trabajar, por ejemplo, voy a llevarme esta capa. Vamos a trabajar con otra. Le voy a pedir que trabaje. Vamos a pedirle algo de fondo. Si dije, es quizás un brand con el que necesitas trabajar, de esa misma manera puedes hacerlo. Es decir, vamos a nuestro navegador y en el navegador le voy a pedir probablemente el de Puma. Quiero trabajar con este logotipo, aunque no propiamente es el de Puma, pero quiero esta forma. Entonces, si yo quiero cualquiera de estos elementos, el que te guste, este de aquí. Voy a tomar, como dije con anterioridad, la referencia de que sea el de blanco y negro, o si no, tú puedes rellenarlo de blanco y negro. Copia la imagen. Con clic botón derecho, podemos copiar la imagen. Lo traemos a una nueva capa. Con comando T o control T, es como puedes cambiar el tamaño de tu elemento. Quiero con este tamaño y para desaparecer ese bounding box, clic en el botón de Enter. Bien, aquí lo que necesito es que tome en consideración nada más el puro puma. Entonces lo voy a seleccionar en este momento con la vara mágica. Selecciono el puma y vean cómo de la misma manera puedo pedirle al menú de edición la función definir plantilla de pincel, lo mismo. Y ahora entonces es esa forma la que yo puedo empezar a trabajar. ¿Con qué espaciado? ¿Con qué tamaño? ¿Con qué variaciones? Si se va a distribuir o no. Eso pues ya como lo expliqué, ya depende de ustedes. Vamos a entrar en la suposición de que ninguno de los pinceles que tiene instalado Photoshop te sirvió, ninguno de los que tú creaste te satisface, pero que sí encontraste alguno en la internet, o mencionarte que también existe un lugar, hay distintas librerías de donde se pueden descargar pinceles, de tal manera que si ustedes se van a su navegador de preferencia y googlean la palabra brushesi, de brush, por su inicial, por su etimología en inglés. Entonces este brushesi, miren, los lleva a este lugar. En este sitio ustedes pueden encontrar diversos elementos, pero entre esos elementos hay pinceles. Aquí es donde pueden encontrar ustedes distintos tipos de pinceles. Y hablando de que yo buscaba partículas o dispersión, miren cómo aquí pueden ustedes inclusive buscar por temas. Y aquí lo que van a descargar es una colección. De tal manera que si yo descargo estos,
Es un sitio gratuito, no necesitas ni siquiera suscribirte. Descargo y aquí la clave es que siempre la extensión de esos pinceles es A de Arturo, B de Brush y R de Raúl. Esos ABRs, porque mira, bajen un zip. Y si tú quieres importar esos pinceles en Photoshop, Photoshop no va a poder ver a través del zip. Entonces solo expande esa carpeta y después de expandir la carpeta, ahí te puedes dar cuenta que está el archivo del que estoy hablando, ese ABR. Bueno, dentro de Photoshop el proceso para hacerlo es, voy a donde partimos las propiedades principales de nuestro pincel, pero van a ubicar el botón, clic botón derecho, viendo aquí en la parte superior, van a ubicar un botón que tiene forma de engrane, este botón que tiene forma de engrane. Y aquí le van a pedir, dentro de las funciones que aparecen, que importe sus pinceles. Seleccionan el pincel con el que quieran trabajar. Aquí se ven los que yo he descargado. Y ese pincel, esa galería de pinceles les va a aparecer cuando ustedes naveguen por donde comencé explicando las carpetas que ustedes tienen. Miren cómo aparecen los que yo salvé, como el de punta de lanza y puedo trabajar con él. O puedo trabajar con Puma. O puedo trabajar con cualquiera de los que ya importé. Aquí tengo algunos en forma de fuego. Son los fuegos de forma vectorial en los que yo puedo pedirle a ese pincel, porque vienen de un tamaño muy grande, lo mismo, o sea, que cambie cualquiera de las propiedades que acabamos de ver. ¿Sí? Tamaño, espaciado, eh, si quiero ángulo, si quiero dispersión, si van a ser más. Entonces depende de mí cómo lo vaya a utilizar. Pueden importar de diversa índole los que bajé de partículas. Están aquí. Y si se dan cuenta, nacen con un tamaño muy, muy grande. Entonces, ya pueden ustedes pedirle que baje el tamaño y miren cómo ahora pueden trabajar con su dispersión desde sus pinceles, ¿sí? Y seguirlo trabajando como ustedes lo requieran. Bien, ese es el trabajo con pinceles. Gracias.